Hola Fer, ¿te has preguntado qué porcentaje de lo que pagas por tus bebidas alcohólicas se va en impuestos? No, no, platícame. Pues bueno, en la actualidad pagamos entre el 20 y 50% dependiendo de la bebida y el grado de alcohol. Y pues bueno, a pesar de todo eso lo seguimos consumiendo. ¿En verdad? Bueno, pero siempre ha sido igual. ¿Los impuestos son una medida restrictiva o la Hacienda siempre ha estado consciente o deseosa del embriaguez? Pero entonces platícame, ¿qué pasaba con las bebidas alcohólicas en el periodo novohispano? Perfecto, claro que sí. Pues bueno, primero le comparto a nuestros compañeros, amigos que me estén viendo, que en este breve episodio vamos a hablar de las bebidas alcohólicas, la legislación y sobre todo de los consumidores en la Nueva España. Y ahora sí, te platico Fer. En el periodo novohispano, como en toda la historia, los embriagantes han tenido un papel muy importante, pues eran consumidos por toda la sociedad. Las tres bebidas más famosas durante el virreinato eran el chínguere, el tepache y sobre todo el pulque, una consumida mayoritariamente por españoles y las otras dos por indios y el resto de la población, dígase castas, negros, mestizos, mulatos, etc. Es decir, la gran diversidad que existe en Nueva España. Y bueno, aunque ninguna, tengo que aclararte que ninguna de estas era muy bien vista, sí era muy consumida, al igual que ahora. ¡Oh! Mira qué interesante. Pero ante esto, ¿sabes qué? Precisamente la iglesia y la corona tenían una preocupación por estas bebidas, pues el pulque emborrachaba a los indios y según dicen las narraciones, estos dejaban de trabajar. Aunque existen otros relatos como los recopilados por Miguel Ángel Vázquez que nos narran cómo los albañiles de la Ciudad de México tenían la certeza de que al llegar a su trabajo en la obra encontrarían a un vendedor ambulante que les ofreciera pulque para tomar al trabajo. Como el día de hoy. Claro. A pesar de los intentos de prohibición, se terminó llegando a una regulación, estableciendo lugares para el consumo e impuestos. Pues era una bebida de alta demanda. Sin embargo, se cobraron tantos hasta que llegó la Hacienda Borbónica. Ok, con la Hacienda Borbónica entonces subían los impuestos y pues bueno, yo te platico Fer, que el chínguere era esta de otras famosas bebidas y era un destilado de caña que no fue legal hasta el siglo XVIII, es decir, estuvo prohibido por la legislación. Sin embargo, esta siempre se mantuvo dentro del consumo de la población y pues bueno, las fabricaban en trapiches muy cercanos a las haciendas de caña y es muy probable que en realidad fuera consumida por muchos, es decir, no solo los españoles, sino que todas las personas que vivían o trabajaban cerca de esa hacienda fueran por su chinguerito y se lo tomaban. Y pues bueno, estuvo prohibida por un tiempo, como te comentaba, aunque ante su permanencia en la sociedad y que la prohibición era de la ley y del papel, pero no de la verdad, pues bueno, los Borbones vieron en ella que tenían una fuente importante de dinero y entonces decidieron volverse ellos productores. Oh, esto suena muy interesante, Edmi. Entonces, ¿podemos hablar de un cambio de mentalidades? Pues la Hacienda dejó de tener un papel moralizante, como el que proponía Luis de Velasco en sus ordenanzas del siglo XVII. Con estas pretendía reducir y cuidar el consumo a través de los impuestos, pero bajo el régimen borbónico, nuevamente, pasó a ser una hacienda permisiva que veía lo ineficiente de la prohibición y la gran cantidad de plata que estaban perdiendo al no regular este comercio y cobrar. ¿Y sabes qué? Déjame les cuento que los Borbones seguramente eran muy borrachos y eso lo podemos ver en los registros fiscales. Aunque los registros parecen de inicio no darnos muchos datos particulares, es decir, no nos dan grandes cifras, o bueno, más bien nos dan grandes cifras, pero no la parte chiquita de una sociedad, no son muy útiles para interpretarlos. Pues cuando los complementamos, encontramos explicaciones regionales muy interesantes. Por ejemplo, yo hice una investigación siguiendo los índices fiscales y podemos ver que a mitad de la década de los 80 del siglo XVIII parece haber habido una reducción en el consumo, pero en realidad esta era una protesta contra la subida de los impuestos, es decir, los borrachos no querían pagar más y los productores tampoco querían pagar más, y menos en tiempos de sequía, porque en este momento hubo una gran crisis de sequía. Y bueno,
Estos datos los podemos constatar en diversos estudios de la Hacienda, como los de Paino, Fonseca y Urrutia, y uno muy interesante que realizó Carlos Marichal, siguiendo los datos del Archivo General de Éticas. Oh, entonces, ¿esta protesta consistió en dejar de pagar impuestos? Pero mira, déjame te cuento. El no dejar de producir, bueno, más bien, no dejaban de producir y mucho menos de consumir. Pues las personas querían consumir su pulquito, Claro, obvio. Hay registro de que incluso muchos españoles gustaban de este y no podríamos esperar menos, pues para este momento ya existían los famosos curados. Qué rico. Sí, no eran del todo como los conocemos hoy día, pues algunos se hacían con tunas, pitayas o peyote. Sin embargo, el único pulque permitido era el blanco, que no estaba muy fermentado, pues se emborrachaba menos. Ese no me gusta, yo quiero uno Uno que de emborracha. peyote, la verdad. Y pues bueno, también te platico, Fer, justo siguiendo estos registros fiscales, podemos investigar y obtener más datos sobre los productores. Pues, aunque pensamos a veces que eran hacendados españoles, eso no es verdad. Muchos de los que producían eran indios caciques que aún conservaban muchas de sus tierras y sus magueyes además. Incluso podemos encontrar en algunos dotes de muchachas que daban a sus a sus hijas, a sus maridos para que se casaran, o los testamentos mismos, que se incluyeron varios magueyes, es decir, no eran los grandes magueyales, pero tenían ahí su maguey que les podía producir algo de pulque. No era en todo el año, pero tenían ya un recurso para vender. Y es que, como tú bien lo has mencionado, consumidores nos faltaban. Y si seguimos aquí citando a nuestra querida Sonia Corcuera de Mancera, nos dice que la bebida era alternativamente tentación y penitencia, y que la pulquería podía ser infierno o gloria, es decir, la era gloria porque favorecía cierto tipo de contacto y de comunicación, y porque era sitio de inmunidad y parranda para el bebedor, pero era infierno porque la bebida conducía al borracho hacia su propia destrucción. Imagínate, eso nos dice Sonia Corcuera de Mancera, es decir, la pasabas bien, pero a la vez te tirabas en la destrucción. Exacto. Y entonces habría que pensarlo, o hay que pensarlo antes de entrar a una pulquería, ¿no? Claro. Mira, y déjame te cuento otro dato interesante sobre estos productores y sobre estas haciendas. Claro, claro. Y todo esto gira en torno a sobre los famosos jesuitas. Pues la hacienda de Santa Lucía, donde actualmente se encuentra el AIFA, Sí, muy famoso. era de ellos en el siglo XVIII. Y en este siglo sembraron y arrendaron muchos magueyales. Y así notamos que la subsistencia de la evangelización del norte también dependía de la embriaguez de los indios del centro. Okay. Evangelizando a unos y emborrachando a otros los jesuitas. Muy Claro. bien. Y pues bueno, también te cuento que ya como hemos visto en este recorrido, a pesar de las regulaciones que se impusieron desde 1524, además de las ordenanzas del siglo XVII, de Luis de Velasco, pues el consumo continuó. Y, ¿sabes qué? Aún más con la subida de impuestos de los Borbones, pues ellos no querían detener el consumo, ya sabían que la gente iba a seguir pagando, y pues bueno, su consumo no paró. Sonia Corcuera de Mancera nos relata que los domingos las pulquerías se llenaban solo después de que los indios habían oído misa. Es decir, Primero a pesar de que en el sermón se les advertía de los peligros de la embriaguez, ellos iban y llenaban las pulquerías para ponerse muy borrachitos y acabarse la raya ahí. Primero el deber con la iglesia. Claro que sí. Entonces, Ernie, de esta manera vemos cómo, en curiosa similitud con la actualidad, las personas gustamos del consumo de bebidas alcohólicas, pero quien gusta más de esto es el fisco cuando se embriaga de nuestros impuestos. Así es, imagínate ya cuánto nos quitó. Exacto.